Harold Jensen había aprendido algo que la mayoría de la gente nunca descubre. El frío no te mata de golpe, te mata poco a poco. Primero se te entumecen los dedos de las manos, luego los de los pies. Después, tus pensamientos comienzan a ralentizarse, como la miel en enero. Y cuando te das cuenta de que estás en peligro, ya es demasiado tarde para hacer nada al respecto. Tenía 73 años y había observado el frío durante toda su vida. Esta mañana, como todas las mañanas durante los últimos 47 años, Harold se despertó antes del amanecer en la pequeña cabaña que había construido con sus propias manos cuando tenía 26 años y era lo suficientemente tonto como para pensar que Alaska sería amable con él. La cabaña se encontraba a 11 millas de Fairbanks, al final de un camino de tierra que el condado había dejado de mantener en algún momento durante la administración Reagan. Nadie venía por allí a menos que se hubiera perdido o buscara problemas, y a Harold le gustaba que fuera así. Se levantó lentamente de la cama, con cuidado de no despertar a Mabel. Ella necesitaba dormir más que él en esos días. Su artritis había empeorado desde septiembre, y el frío le dificultaba todo. Levantarse, vestirse, pasar otro día en un lugar que parecía decidido a congelarlos. Las tablas del suelo crujían bajo su peso mientras se dirigía a la estufa de leña. El fuego se había reducido a brasas durante la noche, y su aliento salía en pequeñas nubes blancas mientras se arrodillaba para añadir leña. Este año estaban racionando la leña. No había más remedio. El precio de la leña había subido un 40% desde el invierno pasado, y sus cheques de la seguridad social no habían subido nada. Harold había hecho los cálculos 3 veces, sentado a la mesa de la cocina con un trozo de lápiz y el reverso de un sobre. Si quemaban leña al ritmo del año pasado, se les acabaría en febrero. Si reducían el consumo, si mantenían la cabaña lo suficientemente caliente como para sobrevivir, pero no lo suficiente como para estar cómodos, tal vez llegarían a marzo. Marzo parecía estar a una eternidad de distancia. Encendió el fuego y luego llenó la tetera con el cubo de agua que había junto a la puerta. El cubo tenía una fina capa de hielo en la superficie, a pesar de estar dentro de la cabaña. Eso era nuevo respecto al año pasado. El agua del interior no había empezado a congelarse hasta diciembre. La vieja radio meteorológica de la estantería crepitaba con estática mientras Harold giraba el dial, buscando la previsión matinal. La voz que se oía era débil y lejana, como alguien que llamaba desde otro mundo, y anunciaba que las temperaturas bajarían significativamente durante las 2 próximas semanas. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de tormenta invernal para el interior de Alaska. Se recomienda a los residentes que comprueben los sistemas de calefacción y almacenen suministros de emergencia. Las temperaturas mínimas nocturnas pueden alcanzar los 40 grados bajo cero. Harold apagó la radio. Ya había oído suficiente. Detrás de él se abrió la puerta del dormitorio y Mabel salió arrastrando los pies, en bata y calcetines de lana. 3 pares de calcetines de lana, porque sus pies ya nunca parecían calentarse. Tenía 71 años y el pelo blanco. Todavía se lo recogía cada mañana y sus ojos azules no habían perdido su agudeza, aunque su cuerpo se estuviera deteriorando poco a poco. ¿Qué tan grave?, preguntó. ¿Lo suficientemente grave? Asintió con la cabeza y se acercó a la estufa para calentarse las manos. Llevaban casados 52 años y hacía tiempo que ya no necesitaban muchas palabras para entenderse. Harold sirvió agua caliente en 2 tazas y añadió lo que quedaba de café instantáneo, otra cosa que estaban racionando. He estado pensando, dijo Harold, acomodándose en su silla junto a la mesa. Eso suele ser sinónimo de problemas. He estado pensando en la cabaña, en qué podemos hacer para que conserve mejor el calor. Mabel envolvió sus manos alrededor de la taza, absorbiendo el calor. Habíamos sellado todas las grietas, rellenado todos los huecos con trapos y cubierto las ventanas con plástico. ¿Qué más se podía hacer? Harold se quedó callado un momento. Llevaba semanas dándole vueltas a una idea, algo que había leído hacía años en un libro sobre antiguas técnicas de construcción escandinavas. Algo que su padre había mencionado una vez cuando Harold era un niño en Minnesota, antes de que la familia se mudara al norte en busca de un trabajo que nunca llegó a materializarse. Una segunda pared, dijo finalmente. Mabel lo miró por encima del borde de su taza. ¿Una qué? Una segunda pared construida alrededor del exterior de la cabaña, a unos 20 centímetros de los troncos,
rellenando el espacio entre ambos con heno y musgo. El aire muerto, ese es el secreto. El aire muerto no se mueve, no se lleva el calor, como un termo, pero para una casa. Harold, apenas podemos permitirnos la leña. ¿De dónde vamos a sacar los materiales para otra pared? Tengo madera apilada en el cobertizo. Madera de desecho que he estado recogiendo durante años. Y hay mucho heno en el viejo granero del molinero. Abandonaron ese lugar hace 3 años y nadie lo ha tocado desde entonces. El musgo lo puedo recoger del bosque. Mabel dejó su taza. ¿Lo dices en serio? No vamos a superar este invierno tal y como están las cosas. Tú lo sabes y yo lo sé. La leña no durará. La cabaña tiene muchas corrientes. Cada año es un poco más difícil. Y este año, él negó con la cabeza. Este año parece diferente. Parece que el frío tiene algo que demostrar. Ella se quedó callada durante un largo rato, estudiándolo con esos agudos ojos azules que lo habían visto atravesar todas las dificultades que habían enfrentado. El año en que se acabó el trabajo en el oleoducto. El año en que perdieron al bebé. El único bebé que habían concebido 3 meses antes de que ella diera a luz. El año en que el corazón de Harold falló. Y los médicos dijeron que nunca volvería a trabajar. Durante todo eso, Mabel lo había mirado de la misma manera. Midiendo, evaluando, decidiendo si creer. ¿Cuánto tiempo te llevará?, preguntó ella. Si trabajo todos los días que el tiempo lo permita. 2 semanas, quizá 3. ¿Y crees que servirá de algo? Creo que es nuestra mejor oportunidad. Mabel asintió lentamente. Entonces será mejor que te pongas manos a la obra. Antes de seguir escuchando, me encantaría saber desde qué lugar del mundo me acompañas hoy. Deja un comentario a continuación. Los leo todos. Ahora, volvamos con Harold y Mabel. El asentamiento de Ridge Creek no era gran cosa. Una tienda general que también hacía las veces de oficina de correos. Una gasolinera con precios que nadie podía permitirse. Un centro comunitario que organizaba bingos los martes por la noche y servicios religiosos los domingos por la mañana. Quizás 40 familias dispersas por las colinas y valles circundantes, la mayoría de ellas viviendo en cabañas, no mucho más grandes que la de los Jensen. Harold condujo su vieja camioneta hasta la ciudad aquella primera mañana, con el motor quejándose del frío durante todo el trayecto. Necesitaba clavos. Su madera de desecho estaba llena de ellos, pero la mayoría estaban oxidados o doblados y no servían. La tienda tenía lo que necesitaba, si se lo podía permitir. La campana de la puerta tintineó cuando entró, sacudiéndose la nieve de las botas. Martha Dalton levantó la vista desde detrás del mostrador, con la expresión que Ridge Creek reservaba para Harold Jensen. En parte compasión, en parte desprecio, como si fuera un perro callejero que seguía apareciendo por más que lo ahuyentaran. «Buenos días, Harold. Hoy hace frío, cada vez más frío». Se dirigió a la sección de ferretería, que consistía en un único pasillo con herramientas, clavos y artículos diversos que no había cambiado desde que la tienda abrió en 1974. Encontró la caja de clavos que necesitaba y la llevó al mostrador junto con un rollo de papel alquitranado que había visto días mejores. Martha le cobró sin hacer ningún comentario, pero mientras contaba cuidadosamente los billetes, porque cada dólar contaba, la puerta volvió a sonar y Carl Hendricks entró. Carl tenía 45 años. Estaba construido como un frigorífico y estaba convencido de que era el hombre más inteligente de Ridge Creek. Había heredado la propiedad de su padre hacía 10 años y desde entonces vivía de los ingresos por el alquiler de 2 pequeñas cabañas. Por lo que Harold sabía, nunca había trabajado un solo día en su vida, pero hablaba como si hubiera construido todo el valle con sus propias manos. Vaya, vaya, Harold Jensen. La voz de Carl transmitía esa falsa amabilidad que significaba que se avecinaban problemas. Pensaba que quizá Mabel y tú os habíais congelado por fin ahí fuera. Estábamos haciendo apuestas. Harold no respondió. Guardó el cambio en el bolsillo y cogió sus provisiones. ¿Para qué es todo eso? Carl señaló con la cabeza los clavos y el papel alquitranado. No me digas que por fin vas a arreglar esa choza destartalada que tienes. Un proyecto de construcción, un proyecto de construcción. Carl se rió a carcajadas, de forma teatral. Harold, apenas puedes mantenerte en pie. ¿Qué vas a construir? Un ataúd. Martha parecía incómoda detrás del mostrador, pero no dijo nada. Nunca lo hacía. Algo así, dijo Harold, y se marchó. Podía oír la risa de Carl siguiéndole hasta el aparcamiento y sentía las miradas clavadas en su espalda. Las de Martha,
las de Carl, las de cualquiera que estuviera mirando. Sabía lo que pensaban de él, el viejo que no quería rendirse. El terco idiota que debería haberse mudado a Anchorage hacía años, donde había hospitales y programas de ayuda para la calefacción y gente que cuidaría de él y de Mabel, quisieran o no. Pero Harold Jensen nunca le había pedido a nadie que lo cuidara. Había trabajado en la construcción de oleoductos durante 30 años. Había construido su propia cabaña, cavado su propio pozo, cazado su propia comida cuando los tiempos eran difíciles, y no iba a empezar a pedir ayuda ahora, no a personas que lo miraban como si ya estuviera muerto. El trabajo comenzó a la mañana siguiente. Harold empezó quitando la nieve de los alrededores de los cimientos de la cabaña, trabajando lentamente porque su espalda no le permitía trabajar de otra manera. El frío le mordía la cara y las manos, pero siguió moviéndose. Ese era el secreto, seguir moviéndose para que la sangre siguiera fluyendo. Si dejaba de moverse, el viento frío. Mabel observaba desde la ventana. Al principio, su rostro se arrugó por la preocupación, pero a media mañana se abrigó bien y salió a ayudar, sujetando las tablas mientras Harold medía y cortaba, y pasándole clavos y herramientas cuando los necesitaba. «No deberías estar aquí fuera», le dijo él. «Tú tampoco». A partir de entonces, trabajaron en silencio, como siempre habían hecho. El concepto era sencillo, aunque la ejecución fuera difícil. Harold construyó un armazón con madera recuperada alrededor de la cabaña existente, colocando postes a unos 20 segundos de las paredes de troncos. Entre los postes, clavó tablas horizontales, creando una segunda capa exterior. El espacio entre las dos paredes se rellenaría con aislamiento, heno y musgo, hojas secas, cualquier cosa que atrapara el aire y lo mantuviera quieto. Al final del primer día había completado una sección del armazón, de unos 5 metros de largo y 8 metros de alto. Tenía las manos en carne viva por el frío y sentía la espalda como si le hubieran clavado un taco de ferrocarril en la parte inferior de la columna vertebral. Pero cuando dio un paso atrás y miró lo que había construido, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La noticia se extendió rápidamente por Ridge Creek. Al tercer día, la gente iba en coche a la casa de Jensen solo para mirar. «¿Qué demonios está haciendo?», preguntó Ray Morrison, de pie en el borde de la propiedad con los brazos cruzados, construyendo una valla alrededor de su casa. «Eso parece», dijo su esposa, Linda. «Es la cosa más estúpida que he visto nunca». Observaron durante unos minutos más y luego se marcharon, sacudiendo la cabeza. Harold los oyó, pero siguió trabajando. Había oído cosas peores. Carl Hendricks vino al quinto día, acompañado de un par de compañeros de copas del bar del pueblo. Aparcaron sus camionetas al final del camino y se acercaron como si fueran los dueños del lugar, con el aliento formando nubes en el aire helado. «Jensen», gritó Carl, «hemos venido a ver el espectáculo. ¿Qué estás construyendo? ¿Un fuerte? ¿Esperas una invasión?» Harold estaba subido a una escalera clavando una tabla. No bajó la vista. «Es una barrera aislante», dijo. «La doble pared atrapa el aire muerto entre las capas. Mantiene el calor dentro». Carl intercambió miradas con sus amigos. «Aire muerto. ¿Qué tontería es esa?» La técnica noruega se ha utilizado durante cientos de años en lugares más fríos que este. «Noruega». Carl se echó a reír. «Harold, tú no eres noruego. Solo eres un anciano que no sabe cuándo retirarse». Señaló la estructura a medio terminar. «Mira esto. Con el primer viento fuerte que haya, se va a volar. Vas a estar parado aquí en calzoncillos largos, tratando de averiguar dónde se fueron todas tus tablas». Mabel apareció en la puerta, con el rostro tenso por la ira. «Ya te puedes ir, Carl. Tranquila, Mabel. Solo estamos tratando de ayudar». Tratando de decirle a Harold que está perdiendo el tiempo en un proyecto que no va a funcionar. La voz de Carl se suavizó en un intento de sonar comprensivo, pero solo sonó condescendiente. «Vosotros dos deberíais pensar en esa residencia asistida que hay en Fairbanks. Tienen calefacción, 3 comidas al día, gente que os cuida cuando las cosas se ponen mal. Porque, dejadme deciros, este invierno va a ser duro. Y esto», dijo señalando la construcción, «no os va a salvar». «Nos arriesgaremos», dijo Harold, sin apartar la mirada. Carl se encogió de hombros. «Como queráis, pero no vengáis a llorarnos cuando os estéis congelando en vuestro pequeño fuerte noruego». Se marcharon riendo, con sus camiones levantando nieve al dar la vuelta.
Harold bajó de la escalera con la mandíbula apretada. Mabel salió y se colocó a su lado. No dejes que te afecten, le dijo ella. No lo hacen, pero sí lo hacían, no porque se burlaran de él. Ya se habían burlado de él antes y había sobrevivido. Lo que le molestaba era la certeza en sus voces, la absoluta convicción de que estaba equivocado, de que era un tonto, de que su idea no podía funcionar. ¿Y si tenían razón? Se quedó allí de pie durante un largo rato mirando su proyecto a medio terminar. Las tablas estaban desgastadas y no encajaban bien, recuperadas de una docena de fuentes diferentes. El marco no estaba perfectamente recto. Sus manos ya no eran lo suficientemente firmes para ese tipo de precisión. A la dura luz de la tarde, se veía exactamente como Carl había dicho, una valla alrededor de una casa, un gesto desesperado de un anciano desesperado. Mabel le tomó la mano. Sus dedos estaban fríos a través de sus guantes de lana, pero su agarre era firme. Va a funcionar, dijo ella. ¿Cómo lo sabes? Porque tú lo has construido, y todo lo que has construido ha funcionado. Harold miró a la mujer que había estado a su lado durante 52 años. A través de cada fracaso y cada triunfo, a través de cada invierno que intentó matarlos, ella creyó en él. Siempre lo había hecho. Será mejor que vuelva al trabajo, dijo él. Queda mucho por hacer antes de que cambie el tiempo. El tiempo cambió antes de lo que nadie esperaba. Al octavo día del proyecto de Harold, el cielo pasó de gris a negro al mediodía. El viento se levantó de la nada, rugiendo desde las montañas con una furia que sacudía las ventanas y hacía volar los objetos sueltos por los patios de Ridge Creek. La temperatura bajó 15 degrees en 2 horas. Había llegado la primera tormenta de nieve de la temporada. Harold estaba fuera cuando empezó, clavando una de las últimas secciones de la pared exterior. Mabel había entrado en casa para preparar la comida y él estaba solo cuando el viento cambió repentinamente de dirección e intensidad, casi tirándolo de la escalera. Bajó tan rápido como le permitió su cuerpo, luchando contra las ráfagas que parecían decididas a derribarlo. La nieve ya caía con tanta intensidad que apenas podía ver la cabaña a 3 metros de distancia. Recogió sus herramientas a ciegas, las metió en la caja de madera que había construido para guardarlas y se tambaleó hacia la puerta. Dentro, Mabel tenía la estufa encendida y la tetera puesta. Echó un vistazo a su rostro cubierto de nieve y lo guió hasta la silla más cercana al fuego. «Es temprano», dijo ella. «Esto no debería estar pasando todavía. Al tiempo no le importa lo que debería pasar». A través de las pequeñas ventanas de la cabaña, vieron cómo el mundo desaparecía en la blancura. El viento aullaba como si fuera un ser vivo, arañando las paredes, buscando cualquier hueco o punto débil. Harold se encontró escuchando los sonidos de la cabaña, el crujir de los troncos, el silbido del aire a través de las grietas que nunca habían logrado sellar del todo, el ruido de fondo constante del invierno tratando de entrar. Pero había algo más, algo diferente. Las secciones de la pared exterior que había terminado, tal vez 3/4 partes de la estructura total, bloqueaban lo peor del viento en esos lados de la cabaña. Podía oír la diferencia. En los lados terminados, las paredes apenas crujían. En el lado sin terminar, donde los troncos originales seguían expuestos a los elementos, el ruido era constante. Un sonido grave y amenazador, como si algo se estuviera desgarrando lentamente. «¿Oyes eso?», preguntó. Mabel asintió. «Funciona. Aún no está terminado. No lo sabremos con certeza hasta que esté terminado». «Funciona», repitió ella con más firmeza esta vez. Harold miró la puerta y la pequeña ventana junto a ella, que no mostraba más que un remolino blanco. La sección sin terminar de la pared exterior daba directamente al oeste, hacia el viento dominante, hasta que pudiera terminarla. Seguían siendo vulnerables, seguían expuestos, pero se suponía que la tormenta duraría 3 días, según el último pronóstico que había escuchado. 3 días de viento y nieve, y temperaturas que podían matar a un hombre en cuestión de minutos si no tenía cuidado. «Tengo que terminarla», dijo. «No en estas condiciones. Morirías ahí fuera». Sabía que ella tenía razón, pero también sabía que 3 días era mucho tiempo y que el punto débil de la cabaña era precisamente donde la tormenta era más fuerte. Por ahora tenían leña, pero al ritmo al que tendrían que quemarla para compensar la pérdida de calor en la pared oeste, agotarían su margen de seguridad antes de que terminara la ventisca.
Esperaré a que amaine el viento, dijo él. Las tormentas como estas suelen tener pausas, momentos en los que amaina. Cuando eso ocurra, saldré y trabajaré tan rápido como pueda. Harold, es la única manera, Mabel. Sabes que es así. Ella se quedó callada durante un largo rato, con la mirada fija en su rostro. Luego asintió lentamente, como había hecho con todas las decisiones peligrosas que él había tomado. Te prepararé café caliente, dijo ella, y ropa seca. Se sentaron juntos mientras la ventisca rugía afuera, escuchando los diferentes sonidos de las paredes terminadas y sin terminar, esperando a que la tormenta les concediera un momento de respiro. Serían 3 largos días. Si la determinación de Harold y Mabel ya te ha llegado al corazón, pulsa el botón de suscribirse y quédate conmigo. El primer respiro llegó tras 18 horas de tormenta. Harold había estado dormitando en su silla junto a la estufa, demasiado nervioso para dormir de verdad, pero demasiado agotado para permanecer completamente despierto. Mabel finalmente lo había convencido de que descansara después de pasar horas caminando por la cabaña, revisando las ventanas, escuchando las paredes como un médico que escucha los latidos del corazón de un paciente. Fue el silencio lo que lo despertó, no un silencio completo. El viento seguía allí, seguía empujando contra la cabaña, pero había pasado de ser un rugido a un gemido, y la nieve había disminuido lo suficiente como para que pudiera ver el contorno de los árboles a través de la ventana. Se puso de pie antes de estar completamente consciente y buscó su abrigo. La voz de Harold Mabel llegó desde la puerta del dormitorio. Ella tampoco había estado durmiendo. ¿Cuánto tiempo crees que tienes? No hay forma de saberlo. Podrían ser 10 minutos. Podría ser 1 hora. Entonces será mejor que te des prisa. Se vistió con varias capas. Ropa interior larga, camisa de lana, mono de lona, su abrigo más grueso, 2 pares de guantes, los interiores de lana y los exteriores de cuero, un gorro que le cubría las orejas y una bufanda que le envolvía la cara hasta dejar solo los ojos al descubierto. Cuando terminó, apenas podía moverse. Pero sabía por experiencia que la movilidad no importaba tanto como el calor cuando se trabajaba en condiciones como estas. La puerta le resistió cuando intentó abrirla. La nieve se había acumulado contra la cabaña durante la tormenta, formando un montículo que le llegaba casi hasta la cintura. Tuvo que empujar con el hombro, forzando la puerta centímetro a centímetro, hasta que hubo espacio suficiente para pasar. Afuera, el mundo era irreconocible. La nieve lo había transformado todo en suaves formas blancas, enterrando la pila de leña, el cobertizo de herramientas, el gallinero que llevaba 15 años sin gallinas. El cielo era del color del peltre viejo, bajo y pesado, presionando el paisaje como una tapa. Y el frío era una presencia física que lo envolvía en cuanto salía al exterior, exprimiendo el calor de su cuerpo con una eficiencia despiadada. Harold no perdió tiempo mirando a su alrededor. Esperó bajo la nieve junto a la pared oeste de la cabaña, donde la parte inacabada de su proyecto se alzaba desnuda frente a los elementos. Los daños no eran tan graves como había temido. La estructura seguía en pie, los postes seguían anclados sólidamente en el suelo, pero varias tablas habían sido arrancadas por el viento y toda una sección del papel alquitranado se había desprendido, ondeando inútilmente con las ráfagas. Encontró su caja de herramientas enterrada bajo un montón de nieve y la desenterró con sus manos enguantadas. Sus dedos ya se estaban entumeciendo, pero los ignoró. El tiempo era lo único que importaba ahora. El trabajo era brutal. Cada clavo que clavaba le parecía que tardaba el doble de lo que debería. El martillo se le resbalaba entre los guantes y más de una vez golpeó su pulgar en lugar de la cabeza del clavo. El dolor se veía amortiguado por el frío y la adrenalina. El viento volvió a arreciar mientras trabajaba. No con toda su fuerza, pero sí lo suficiente como para que cada movimiento fuera una batalla. Consiguió fijar una tabla, luego otra y luego una tercera. El papel alquitranado era más difícil. Sus dedos no cooperaban, no agarraban bien el material, y el viento lo cogía como si fuera una vela, tratando de arrancárselo de las manos. Finalmente consiguió estirarlo a lo largo del marco y clavarlo en las esquinas, pero fue un trabajo descuidado. No estaba a la altura de sus estándares. No era el tipo de artesanía de la que se había enorgullecido durante 50 años, pero aguantaría. Eso era lo único que importaba. Cuando terminó las reparaciones más importantes, su cuerpo le pedía a gritos que parara.
La espalda se le había bloqueado en algún momento alrededor de la segunda tabla y ahora cada movimiento le provocaba un dolor punzante en las piernas. Tenía la cara entumecida por donde se le había deslizado la bufanda y no sentía los pies en absoluto. Pero la pared ya estaba casi terminada. No era perfecta. Tendría que volver para terminar la capa aislante, rellenar el espacio con heno y musgo, pero la estructura estaba ahí. El viento golpeaba las tablas exteriores en lugar de los troncos de la cabaña, e incluso estando fuera, en medio de la tormenta, Harold podía notar la diferencia. Volvió al interior justo cuando el viento volvió a arreciar. La breve calma ya estaba dando paso a una nueva furia. Mabel le esperaba con café caliente y una manta calentada por la estufa. No dijo nada, no era necesario. Simplemente lo guió hasta su silla y empezó a quitarle las capas de ropa heladas. Sus manos eran suaves, pero eficientes. Las manos de una mujer que había hecho esto cientos de veces antes. ¿Está terminado?, preguntó ella. Casi. Todavía hay que rellenar el aislamiento, pero los marcos están colocados y las barreras en su sitio, respondió él, asintiendo con la cabeza y apretando la taza caliente entre sus manos temblorosas. Se sentaron juntos mientras la tormenta seguía rugiendo, escuchando las paredes. Y ahora, por primera vez, ambos lados de la cabaña sonaban igual. El silencio profundo y amortiguado del viento golpeando algo y siendo rechazado. El silbido desesperado a través de las grietas había cesado. El gemido constante y bajo de los troncos bajo presión se había desvanecido hasta desaparecer. «Hace más calor», dijo Mabel en voz baja. «¿Lo notas? De verdad hace más calor». Harold podía notarlo. La estufa ardía al mismo ritmo que había estado todo el día, pero la temperatura de la cabaña había subido notablemente. El cubo de agua junto a la puerta, que había estado formando una nueva capa de hielo cada pocas horas, seguía líquido. Y cuando acercó la mano a la pared occidental, la pared que había estado perdiendo calor durante días, no notó nada. Sin corrientes, sin puntos fríos, solo quietud. «Aire muerto», murmuró. «¿Qué? Eso es lo que hay ahora en el hueco. Aire muerto. No se mueve, no conduce el calor, simplemente se queda ahí, como una manta que envuelve toda la cabaña». Mabel sonrió, la primera sonrisa auténtica que le había visto en semanas. «Una manta que tú construiste». «La construimos», corrigió él. «No podría haberlo hecho sin ti sujetando esas tablas». Ella se acercó y le tomó la mano, sus dedos calentándose contra los de él. Se quedaron así durante mucho tiempo, dos ancianos en una pequeña cabaña en medio de la nada, escuchando la tormenta que ya no podía alcanzarlos. La ventisca duró otros 2 días. Cuando finalmente amainó, Ridge Creek parecía haber sido golpeado por una bomba de nieve. Los montones de nieve habían sepultado los coches hasta las ventanillas. La carretera que llevaba al pueblo estaba intransitable. Las líneas eléctricas estaban caídas en todo el valle, y las pocas casas que dependían de la calefacción eléctrica ya tenían problemas. Harold pasó esos 2 días terminando lo que había empezado. Rellenó el hueco entre las paredes con heno que había almacenado del granero de Miller, apretándolo bien en cada espacio hasta que no se veía ni un rayo de luz. Añadió capas de musgo seco sobre el heno, un aislante natural utilizado por los pueblos de climas fríos desde hace miles de años. Selló las juntas entre la pared exterior y el techo con una mezcla de barro y serrín que se congelaría y permanecería así hasta la primavera. Cuando terminó, la cabaña tenía un aspecto extraño. No se podía negar. La pared exterior añadía un volumen extraño a la estructura, haciendo que pareciera una cabaña con un abrigo demasiado grande. Las tablas desiguales y la madera desgastada le daban un aspecto de mosaico, y los parches de papel alquitranado se agitaban ligeramente con el viento, creando un sonido como un aplauso lejano. Pero en el interior, la transformación era innegable. A la mañana siguiente de que terminara la tormenta, Harold se despertó con algo que no había experimentado en años. Calidez. Calidez real. No el calor desesperado y temporal que provenía de quemar leña más rápido de lo que se podía permitir, sino una temperatura constante y agradable que parecía envolverlo como un abrazo. Miró el termómetro que tenía clavado en la pared junto a la puerta. 58 dgf dentro de la cabaña. Y fuera, según la radio, hacía 17 grados bajo cero. «Mabel», llamó. «Ven a ver esto». Ella salió arrastrando los pies del dormitorio, todavía en camisón,
y su aliento ya no formaba nubes porque el aire de la cabaña era lo suficientemente cálido como para que el aliento permaneciera invisible. 58 degf, dijo Harold, señalando el termómetro, y anoche quemamos menos leña de la que solemos quemar en 4 horas. Mabel miró el termómetro como si le estuviera diciendo que había ganado la lotería. Luego miró a Harold, los ojos en el mitón y en mambo, con los ojos brillantes por algo que él no había visto en mucho tiempo. Lo has conseguido, susurró. La pared lo ha conseguido. El aire muerto, tal y como les dije que pasaría. Se van a sentir muy tontos cuando vean esto. Harold negó con la cabeza. No lo van a ver. No van a venir aquí y admitir que se equivocaron. La gente no funciona así. Pero se equivocaba, porque la ventisca solo era el principio. Y lo que vendría después lo cambiaría todo. Si has llegado hasta aquí, tengo curiosidad. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que todos dudaban de ti, pero tú confiaste en tu instinto? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Continuemos. La semana después de la tormenta fue lo que los habitantes de Alaska llaman un respiro, un periodo de relativa calma entre tormentas, cuando las temperaturas rondan los 0 grados y el cielo adquiere ese tono azul particular que solo existe en el extremo norte. La gente desenterró sus vehículos, limpió las entradas de sus casas y visitó a sus vecinos. Nadie visitó a los Jensen. Harold no esperaba que lo hicieran. Había vivido en Ridge Creek el tiempo suficiente como para saber cómo funcionaban las cosas. La comunidad se ocupaba de los suyos, y los Jensen nunca habían sido considerados parte de ese círculo íntimo. Se habían mudado aquí desde Minnesota hacía 50 años, y en términos de Ridge Creek, eso los convertía en recién llegados, forasteros, personas que no se habían ganado el derecho a que se preocuparan por ellos. Era doloroso, pero Harold lo había aceptado hacía mucho tiempo. Tenía a Mabel, tenía su cabaña, tenía su orgullo. Eso era suficiente. El respiro duró 5 días. Entonces la radio empezó a hablar de lo que se avecinaba, y Harold sintió algo frío en el pecho que no tenía nada que ver con la temperatura. Una masa de aire ártico sin precedentes se desplazaba desde el mar de Beaufort. Los meteorólogos lo califican como un fenómeno de frío generacional. Las temperaturas pueden bajar hasta los 50 grados bajo cero o más. La sensación térmica podría alcanzar los 70 u 80 grados bajo cero. Se trata de una situación que pone en peligro la vida. Se insta a todos los residentes del interior de Alaska a tomar precauciones inmediatas. Harold apagó la radio y miró a Mabel. 50 grados bajo cero, dijo. He oído que quizá más frío. Ella asintió lentamente. ¿Aguantará la pared? Era la pregunta que Harold se había estado haciendo desde que escuchó el pronóstico. Todo lo que había leído sobre la construcción de doble pared sugería que funcionaría. El principio era sólido, la física era sólida, pero la teoría y la práctica eran cosas diferentes, y él nunca había probado su diseño en condiciones tan extremas. No lo sé, admitió. Creo que sí, pero no lo sé con certeza. Mabel asimiló esta información con la tranquila practicidad que le había ayudado a superar 71 años de dura vida. Entonces será mejor que nos preparemos para lo peor y esperemos lo mejor. Pasaron los 3 días siguientes preparándose. Harold trajo leña extra y la apiló a lo largo de las paredes interiores, donde se mantendría seca y añadiría otra capa de aislamiento. Mabel cocinó todo lo que pudiera estropearse y lo guardó en recipientes fuera de la puerta, donde el frío lo mantendría congelado mejor que cualquier frigorífico. Llenaron todos los recipientes que tenían con agua, sabiendo que si la temperatura bajaba tanto como se había pronosticado, incluso el interior de la cabaña podría no estar a salvo de la congelación. Comprobaron el aislamiento de las paredes, asegurándose de que no hubiera huecos por donde pudiera colarse en el aire frío. Harold añadió más paja en algunos puntos que parecían delgados y reforzó el papel alquitranado en los lugares donde el viento lo había aflojado durante la ventisca, y luego esperaron. La ola de frío llegó el martes por la noche. Harold estaba sentado junto a la estufa leyendo una vieja novela del oeste a la luz de una lámpara cuando lo sintió. Un cambio en la presión, un sutil cambio en la calidad del silencio exterior. Dejó el libro y se acercó a la ventana. El cielo estaba despejado, tan despejado que las estrellas parecían tan cercanas que se podían tocar, apiñadas en densos cúmulos que resplandecían contra la oscuridad. La aurora boreal se había manifestado. Grandes cortinas de luz verde y púrpura
ondulaban en el horizonte. Era hermoso, el tipo de espectáculo que hacía que la gente viajara miles de kilómetros para verlo. También era mortal. Un cielo despejado en Alaska significa que no hay nubes. No hay nubes significa que no hay nada. Retiene todo el calor que la Tierra ha absorbido durante el día. Y en diciembre, con el sol apenas asomando por el horizonte durante unas pocas horas, no había mucho calor para empezar. Harold miró el termómetro exterior, el que tenía montado en un poste cerca de la pila de leña. La línea roja había caído por debajo de la marca más baja de la escala. Volvió al interior y echó más leña a la estufa. Luego despertó a Mabel. «Está pasando», dijo. «El frío ha llegado». Pasaron juntos la primera noche, sin dormir, apenas hablando, solo escuchando la cabaña a su alrededor. Las paredes crujían al contraerse la madera con el frío, un sonido que Harold conocía bien, ya que lo había oído cada invierno durante 47 años. Pero esa noche el crujido solo provenía de las paredes interiores, los troncos originales. La pared exterior, su pared, permanecía en silencio. A medianoche, el frío se había intensificado hasta tal punto que Harold podía oír un extraño sonido agudo y penetrante. El sonido del aire mismo parecía protestar por la temperatura. El fuego de la estufa ardía con fuerza, consumiendo leña a un ritmo que le habría aterrorizado hace un mes. Pero dentro de la cabaña la temperatura se mantenía estable. 54 DGF no es cálido según la mayoría de los estándares, pero lo suficientemente cálido, soportable, seguro. «Se mantiene», dijo Mabel. Su voz se apagó con algo parecido al asombro. «Harold, se mantiene». Él asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar, porque ahora podía sentirlo, la verdad de lo que había construido. La pared exterior estaba absorbiendo lo peor del frío, deteniéndolo antes de que pudiera llegar a la cabaña. El aire muerto en el hueco estaba haciendo exactamente lo que había prometido, actuando como una barrera, un amortiguador, un escudo invisible contra la temperatura mortal del exterior. Superaron la primera noche, y la segunda, y la tercera. En la cuarta mañana de la ola de frío, Harold oyó algo que no había oído en años, un vehículo en su entrada. Se acercó a la ventana y vio una camioneta luchando contra la nieve, con los faros atravesando la oscuridad previa al amanecer. Detrás venía otra camioneta, y luego otra. Cuando el primer vehículo llegó a la cabaña, había 5 camionetas en fila, con sus columnas de humo blanco elevándose contra el cielo negro. Harold se puso el abrigo y salió, entrecerrando los ojos contra el frío que inmediatamente atacó su piel expuesta. La primera persona que salió de la primera camioneta fue Carl Hendricks. Tenía un aspecto terrible. Tenía la cara en carne viva y quemada por el viento, los ojos enrojecidos y agotados. Llevaba puesta toda la ropa que parecía tener, capas y capas que le hacían parecer el doble de grande de lo normal. Y temblaba, un temblor profundo e incontrolable que provenía del frío que se le había metido en los huesos y se negaba a irse. «Jensen», dijo Carl con voz quebrada, «por favor, necesitamos ayuda». Detrás de él se abrían las puertas de los coches. La gente salía, hombres, mujeres, niños. Harold reconoció caras del pueblo, de la tienda, del centro comunitario. Gente que se había reído de él, gente que lo había llamado tonto, gente que se estaba congelando hasta morir. «¿Qué pasó?», preguntó Harold. El rostro de Carl se retorció con algo que podría haber sido vergüenza. «La calefacción. Nada funciona. Las calderas no dan abasto. Las estufas de leña no son suficientes. El frío se cuela por todas partes. Dentro de nuestras paredes, dentro de nuestra ropa, dentro de nuestros...» Se interrumpió tosiendo. «Mis hijos están en la camioneta. Llevan 2 días seguidos temblando de frío. No sé qué más hacer». Harold miró más allá de Carl, hacia los otros vehículos, donde rostros pálidos se asomaban a través de las ventanas heladas. Vio a Martha Dalton, de la tienda general, cuya expresión habitualmente severa había sido sustituida por un miedo evidente. Vio a Ray Morrison y a su esposa Linda, las mismas personas que habían venido en coche para burlarse de la valla que rodeaba su casa. Vio a familias que ni siquiera conocía, gente que debía de haber oído hablar del viejo loco con la doble pared y había acudido por pura desesperación. La puerta se abrió detrás de él y Mabel salió. Echó un vistazo a la multitud de personas congeladas y tomó la decisión sin decir una palabra. «Haz que entren», dijo, «a todos.
Ahora llegaban en oleadas, 15 personas, luego 20, luego más. La cabaña, que parecía demasiado pequeña para 2 personas de alguna manera, los absorbió a todos. Cuerpos apretujados para darse calor, niños sentados en el regazo de sus padres, extraños que se convertían en íntimos por pura necesidad. Mabel puso agua a hervir. Harold avivó el fuego hasta que rugió. La gente se quitó las capas exteriores y las apiló en las esquinas, dejando espacio para más cuerpos, más almas desesperadas que huían del frío que había convertido sus propios hogares en tumbas. Y a pesar de todo, la cabaña aguantó. La temperatura bajó unos grados con la puerta abriéndose y cerrándose constantemente, pero se estabilizó en 49. Seguía siendo lo suficientemente cálida, seguía siendo habitable. La doble pared seguía haciendo su trabajo, bloqueando el viento, atrapando el calor, convirtiendo la pequeña cabaña de Harold en una isla de calor en un mar helado. ¿Cómo es posible?, preguntó Martha Dalton, mirando a su alrededor las paredes que no estaban cubiertas de escarcha, el suelo que no estaba resbaladizo por el hielo, el aire que no quemaba al respirarlo. ¿Cómo lo haces?, preguntó Martha Dalton, mirando las paredes que no estaban cubiertas de escarcha, el suelo que no estaba resbaladizo por el hielo, el aire que no quemaba al respirarlo. ¿Cómo lo haces?, preguntó Martha Dalton, mirando las paredes que no estaban cubiertas de escarcha, el suelo que no estaba resbaladizo por el hielo, el aire que no quemaba al respirarlo. ¿Cómo lo haces?, preguntó Martha Dalton, mirando las paredes que no estaban cubiertas de escarcha, el suelo que no estaba resbaladizo por el hielo, el aire que no quemaba al respirarlo. ¿Cómo lo haces?, preguntó Martha Dalton, mirando las paredes que no estaban cubiertas de escarcha, el suelo que no estaba resbaladizo por el hielo, el aire que no quemaba al respirarlo. ¿Cómo lo haces?, preguntó Martha Dalton, mirando las paredes que no estaban cubiertas de escarcha, el suelo que no estaba resbaladizo por el hielo, el aire que no... Lo recuerdo. Y ahora la voz de Carl se quebró. Ahora nos estás salvando la vida. Harold miró al hombre que se había burlado de él, a los rostros de todas las personas que lo habían descartado como un viejo tonto que no sabía cuándo retirarse. Podría haber dicho algo hiriente. Podría haberles recordado cada insulto, cada broma, cada vez que lo habían hecho sentir pequeño e insignificante. Pero Mabel le llamó la atención desde el otro lado de la habitación y él vio en su rostro lo que ella estaba pensando, lo que le estaba pidiendo que fuera. El muro no es mío, dijo Harold finalmente. Pertenece a quien lo necesite. Siempre ha sido así. Pasó el resto del día enseñando, explicando cómo funcionaba el doble muro, por qué era importante el aire muerto, dónde encontrar los materiales y cómo ensamblarlos. La gente tomaba notas en el reverso de sobres, en trozos de papel, en sus propias manos, cuando no había nada más disponible. Hacían preguntas, preguntas reales, preguntas serias, y Harold respondía a todas. Al caer la noche, la cabaña albergaba a 32 personas y la temperatura exterior había bajado a 53 grados bajo cero. En el interior, calentados por los cuerpos, el fuego y la pared que Harold Jensen había construido cuando todos decían que era imposible. Hacía 41 de GC, más que en el helado infierno exterior. Y así se mantuvo durante la noche más larga que cualquiera de ellos había vivido jamás. La cabaña respiraba con 32 almas. Harold nunca había visto nada igual. Su pequeña casa se transformó en algo entre un campo de refugiados y un santuario eclesiástico. Había cuerpos por todas partes, dispuestos con la cuidadosa eficiencia de personas que entendían que el espacio significaba supervivencia. Los niños dormían amontonados como cachorros. Sus pequeños cuerpos generaban calor que sus padres absorbían con gratitud. Las parejas se sentaban con la espalda contra las paredes, con la cabeza gacha por el cansancio, pero negándose a dormir por completo. A los ancianos, y Harold notó con humor sombrío que él y Mabel estaban lejos de ser las personas más mayores presentes, se les había asignado los lugares más cercanos a la estufa, donde el calor era más intenso. Mabel se movía entre la multitud como si hubiera estado acogiendo a 30 personas toda su vida. Mantenía la tetera en marcha, preparando taza tras taza de té flojo que alargaba con agua caliente cuando se acababan las hojas. Encontraba mantas donde no debería haberlas, sacándolas de armarios y cofres que Harold había olvidado que tenían. Resolvía las discusiones entre los niños con una mirada
y calmaba a las madres asustadas con una palmada en el hombro. Era magnífica. Deberías descansar, le dijo Harold alrededor de la medianoche, agarrándola del brazo cuando pasaba con otro montón de mantas. Tú también. Lo digo en serio, Mabel. Tu corazón, el mío está bien. Ella lo miró con esos ojos azules y penetrantes, y él vio en ellos algo que no había visto en años. Propósito, alegría, vida. Nunca me había sentido tan útil en una década. Harold, no te atrevas a quitarme eso. La dejó marchar, viéndola desaparecer entre la multitud de personas que la necesitaban, y de repente comprendió lo que les había estado matando a ambos todos estos años. No era el frío, ni la pobreza, ni las articulaciones doloridas o los cuerpos debilitados. Era la soledad. Habían estado muriendo de soledad y ni siquiera lo sabían. La primera crisis se produjo alrededor de las 2:00 de la madrugada. Harold estaba dormitando en su silla cuando un alboroto cerca de la puerta lo despertó de golpe. Un hombre intentaba marcharse, uno de los más jóvenes, de unos 30 años, con su mujer y sus 2 hijos pequeños acurrucados en un rincón. Tengo que ir a ver cómo está la casa, decía el hombre, luchando contra las manos que intentaban retenerlo. Las tuberías. Si se congelan las tuberías, las tuyas ya se han congelado, dijo Carl Hendricks con voz áspera pero firme. Se congelaron hace 12 horas, como las de todos los demás. Pero mis herramientas, mi equipo, todo lo que tenemos está en esa casa, y seguirá allí cuando esto se descongele. Pero tú no estarás si sales ahí fuera. El hombre. Harold pensó que tal vez se llamaba Peters. Una de las familias que se había mudado a Ridge Creek hacía unos años miraba a su alrededor con nerviosismo. Tenía los ojos demasiado brillantes y sus movimientos eran demasiado espasmódicos. Harold reconoció los síntomas. Pánico, del tipo que se produce cuando un hombre se siente impotente y no puede soportarlo. Harold se levantó de la silla y se abrió paso entre la multitud. Hijo, dijo en voz baja, poniendo una mano sobre el hombro de Peter. ¿Cómo te llamas? David. David Peters. David, mírame. Harold esperó hasta que los ojos frenéticos del joven se fijaron en su rostro. Sé lo que sientes ahora mismo. Sé que quieres hacer algo, arreglar algo, hacer lo correcto. Eso es lo que hacen los hombres cuando sus familias están en peligro. David asintió con brusquedad. Pero lo más valiente que puedes hacer ahora mismo es no hacer nada. Quédate aquí. Mantén a tu esposa caliente. Deja que tus hijos duerman sin ver a su padre salir al frío y no volver. Harold le apretó el hombro. Tu casa puede esperar. Tu familia te necesita ahora. La lucha se esfumó de David Peters como el aire de un neumático pinchado. Sus hombros se encogieron, y cuando se volvió hacia su familia, Harold vio las lágrimas que intentaba ocultar. Mabel apareció junto a Harold con una taza de té. Se la puso en las manos de David sin decir nada y luego lo guió de vuelta junto a su esposa e hijos. Eso estuvo bien, dijo Carl en voz baja, acercándose a Harold. ¿Qué le dijiste? Harold se encogió de hombros y dijo lo que había que decir. ¿Cómo sabes mantener la calma? Quiero decir, cuando todo se desmorona. Harold consideró la pregunta. Afuera, el viento había vuelto a arreciar, aullando alrededor de las esquinas de la cabaña con renovada furia. La pared exterior crujió ligeramente, el primer sonido que había hecho en toda la noche, y Harold sintió una punzada de preocupación antes de que el crujido cesara. La experiencia, supongo, dijo finalmente. Cuando vives lo suficiente, aprendes que el pánico no sirve de nada. Al frío no le importa si tienes miedo. Simplemente hace lo que tiene que hacer. Lo único que puedes controlar es a ti mismo. Carl se quedó callado un momento. He sido un tonto, Jensen. Todos hemos sido tontos en algún momento. No, quiero decir, Carl luchó por encontrar las palabras. Os miré a ti y a Mabel, y solo vi a 2 ancianos que deberían haber tirado la toalla hace años. No vi. Hizo un gesto hacia la cabaña. No vi esto. ¿Lo que habéis construido? ¿Quiénes sois? Harold no supo qué responder, así que no dijo nada. Se quedaron juntos en silencio. 2 hombres que habían sido algo así como enemigos durante 20 años observaban la cabaña llena de gente que estaba sobreviviendo porque uno de ellos se había negado a rendirse. Si esta historia te ha emocionado, sería un honor para mí que te suscribieras al canal. Historias como la de Harold y Mabel merecen ser escuchadas y tu apoyo me ayuda a compartirlas. Ahora, veamos qué pasa cuando finalmente amanece. La segunda crisis llegó a las 4 de la mañana. Una niña de unos 6 años
Se despertó llorando porque no podía respirar. Los gritos de su madre atravesaron la abarrotada cabaña como un cuchillo. Y, de repente, todo el mundo se despertó. Todo el mundo se movía. Y Harold sintió el viejo y familiar miedo apretándole el pecho. La doctora Sarah Chen se abrió paso entre la multitud. Harold ni siquiera sabía que ella estaba allí, una médica de la clínica del pueblo. Debía de haber venido con uno de los últimos grupos. Se arrodilló junto a la niña y comenzó a examinarla con movimientos tranquilos y profesionales. «Ataque de asma», anunció al cabo de un momento. «¿Alguien tiene un inhalador? ¿Algún tipo de broncodilatador?» Silencio. En su prisa por escapar de sus heladas casas, la gente había cogido a los niños, mantas y cualquier comida que tuvieran a mano. Los suministros médicos no estaban en la lista. «Yo tengo uno», dijo una voz femenina desde la parte de atrás. «Tengo un inhalador viejo. Está caducado, pero cógelo». El inhalador caducado ayudó, pero no lo suficiente. La niña, que se llamaba Emma, según supo Harold más tarde, seguía jadeando, seguía luchando, y sus labios habían adquirido un tono azulado que le revolvió el estómago a Harold. «Necesita un nebulizador». «Doctor», dijo Chen con voz tensa. «O esteroides. Algo que le abra las vías respiratorias». «No hay nada». La madre de Emma sollozaba. «Que no hay nada». La mente de Harold repasó rápidamente el contenido de su cabaña. Décadas de suministros, herramientas y remedios acumulados. Tenía que haber algo. Entonces lo recordó. Mabel llamó. El armario sobre el fregadero, el frasco con las hojas secas. Mabel lo encontró y lo trajo. La doctora Chen miró el frasco con escepticismo. «Mullen», explicó Harold. «Mi abuela lo usaba para los problemas respiratorios. Se remoja en agua hirviendo y se respira el vapor. Es medicina popular. Es lo que tenemos, doctora». Chen dudó solo un momento. Luego asintió. «Tráiganme agua hirviendo y una toalla para hacer una tienda sobre su cabeza». Trabajaron juntos, la doctora y el anciano, con los remedios de su abuela. Mabel trajo la tetera y Harold le enseñó a la doctora Chen cómo preparar el mullen tal y como le había enseñado su abuela hacía 60 años. Hicieron una tienda de campaña sobre la cabeza de Emma con una manta y la dejaron respirar el vapor medicinal. No fue un milagro. La niña no se recuperó de repente, pero su respiración se alivió. El tono azulado desapareció de sus labios y, cuando finalmente se durmió en los brazos de su madre, su pecho subía y bajaba con algo parecido a la normalidad. «¿Dónde aprendiste eso?», le preguntó el Dr. Chen a Harold después, mientras se lavaba las manos con el agua que Mabel había calentado en la estufa. «Mi abuela, ella era una curandera a la antigua usanza. Hierbas, raíces y cosas que la gente ha olvidado. Vino de Noruega cuando tenía 16 años. Trajo consigo todo ese conocimiento. La doble pared, la mullen, todo proviene de la misma fuente». Harold asintió. Las costumbres antiguas, cosas que la gente descubrió a lo largo de los siglos porque no les quedaba otra opción. La vida moderna nos ha hecho olvidarlas. La doctora Chen miró alrededor de la cabaña, a las paredes que los mantenían a todos con vida, al frasco de hojas secas que había ayudado a respirar a una niña pequeña. «Quizás no deberíamos haberlo olvidado», dijo ella. La noche avanzaba lentamente hacia el amanecer. Harold recorría la cabaña en lentos círculos, comprobando cómo estaban las personas, comprobando las paredes, comprobando el fuego que Mabel mantenía encendido con la experiencia constante de una mujer que llevaba 50 años manteniendo el fuego vivo. La pared exterior seguía aguantando, absorbiendo lo peor del frío, protegiéndolos a todos con la simple física del aire muerto, el heno y el musgo. Alrededor de las 5 de la mañana, el viento amainó de repente. El silencio era casi impactante después de horas de aullidos constantes. Harold se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El cielo aún estaba oscuro, pero había algo en la oscuridad que sugería que el amanecer no estaba lejos. La aurora se había desvanecido, sustituida por un puñado de estrellas que parecían latir con una luz fría. El termómetro exterior marcaba 58 grados bajo cero. 58 bajo cero. Harold había vivido en Alaska durante medio siglo y nunca había visto un frío así. Era el tipo de temperatura que mataba las baterías de los coches en cuestión de minutos, que congelaba la piel expuesta en segundos, que podía partir los árboles como disparos al congelarse y expandirse la savia. Y dentro de su cabaña, rodeado de otras 31 personas, hacía 41 grados más. Harold.
La voz de Mabel llegó desde detrás de él. Mira. Se dio la vuelta. Ella señalaba algo cerca de la pared del fondo, un lugar donde el papel pintado se había desprendido hacía años, dejando al descubierto los troncos desnudos que había debajo. Normalmente, con un frío como este, esos troncos estarían cubiertos de escarcha por dentro, con humedad que se congelaba nada más tocar la madera. Pero los troncos estaban secos, completamente secos. La doble pared funcionaba tan bien que el frío ya ni siquiera llegaba a la estructura original. «Que me parta un rayo», susurró Harold. «Preferiría que no», dijo Mabel, sonriendo. «Tenemos mucho que hacer». El amanecer llegó lentamente, como siempre en diciembre. El cielo se fue aclarando gradualmente, pasando del negro al gris y al azul pálido de una mañana de invierno. La gente se movió, se estiró y comenzó a recordar dónde estaba y por qué. La temperatura exterior no había cambiado. Según la radio, hacía 58 grados bajo cero, pero el sol estaba saliendo y había algo en la luz del día que hacía que incluso las peores situaciones parecieran más manejables. Martha Dalton fue una de las primeras en despertarse del todo. Se incorporó, miró a su alrededor en la abarrotada cabaña y pareció verla con claridad por primera vez. «Harold», dijo, «¿cómo vas a alimentar a toda esta gente?» Era una buena pregunta. Harold y Mabel habían hecho acopio antes de la ola de frío, pero sus provisiones eran para 2 personas, no para 32. Habían estado racionando todo, el té, la sopa, el pan, pero había un límite a lo que se podía racionar. «Nos las estamos arreglando», dijo Harold. «Eso no es lo que he preguntado». Antes de que Harold pudiera responder, Carl Hendricks habló desde el otro lado de la habitación. «Tengo comida enlatada en mi camioneta. La traje cuando vinimos. Pensé que estaría más segura aquí que en mi casa helada. Frijoles, maíz, un poco de sopa». «Yo tengo pan», dijo otra voz. «Linda Morrison. 2 barras y un poco de queso. Tengo carne en mi nevera portátil». Alguien más ofreció filetes de alce. «Estarán completamente congelados, pero podemos descongelarlos en la estufa». En cuestión de minutos, la gente sacaba provisiones de sus bolsillos, bolsas, camionetas, comida que habían agarrado sin pensar, provisiones que casi habían olvidado que tenían. Mabel lo organizó todo con silenciosa eficiencia, creando un inventario, planificando las comidas, asegurándose de que nada se desperdiciara. «Tenemos suficiente para 2 días», anunció. «Quizás 3 si somos cuidadosos». «La ola de frío debería terminar mañana por la noche, doctor», dijo Chen, mirando su teléfono. «La cobertura es irregular, pero he conseguido el pronóstico. Las temperaturas subirán a 15 grados bajo cero el miércoles. 15 grados bajo cero. Hace una semana, eso habría sonado horrible. Ahora sonaba como una ola de calor. El día transcurrió con un ritmo extraño. La gente se turnaba para dormir, comer y usar el retrete exterior que Harold había construido años atrás, y que ahora atendía a más personas en un día de las que solía atender en un mes. Los niños jugaban tranquilamente en los rincones, supervisados por quienquiera que estuviera despierto. Los adultos hablaban en voz baja, compartían historias y comparaban notas sobre los daños de los que habían huido. Harold pasó la mayor parte del día respondiendo preguntas sobre la doble pared. ¿A qué distancia de la estructura original? Ray Morrison quería saberlo y tomaba notas en un trozo de cartón. A unos 20 centímetros, lo suficientemente lejos como para crear un buen espacio de aire, lo suficientemente cerca como para construirlo fácilmente. Y el aislamiento tiene que ser heno. El heno funciona. También el musgo, las hojas secas, la paja, incluso el papel de periódico arrugado. Cualquier cosa que atrape el aire. La clave es asegurarse de que esté seco. El aislamiento húmedo no aísla, conduce el frío. ¿Y las rejillas de ventilación? Mencionaste las rejillas de ventilación, pequeñas cerca de la parte superior de la pared. Se necesita algo de circulación de aire o se acumula humedad, y la humedad provoca podredumbre. Pero deben ser pequeñas, lo suficientemente grandes como para evitar la condensación, pero no tan grandes como para dejar entrar el aire frío. Dibujó diagramas en el reverso de los sobres, esbozó diseños en las manos de la gente cuando se quedaron sin papel. Explicó la física una y otra vez. Cómo el aire era en realidad un buen aislante cuando se impedía que se moviera. Cómo el enemigo no era el frío en sí, sino la pérdida de calor. Cómo una barrera no tenía que ser gruesa para ser eficaz,
si está bien diseñada. Deberías escribir esto, dijo el Dr. Chen, observándolo mientras explicaba el concepto a un grupo de hombres más jóvenes. Hazlo oficial, una guía que la gente pueda seguir. No soy escritor. No hace falta que lo seas. Solo escribe lo que sabes, lo que nos has enseñado hoy. Eso podría salvar vidas. Harold lo pensó. Todo el conocimiento que había acumulado durante 73 años, todas las cosas que su abuela le había enseñado y su padre le había mostrado, y que él había descubierto por sí mismo, a través de décadas de ensayo y error. Todo estaba almacenado en su cabeza, y cuando muriera, moriría con él. A menos que lo escribiera, tal vez dijo, cuando esto termine, tal vez lo haga. La segunda noche fue más fácil que la primera. La gente sabía dónde dormía, conocía el ritmo de la cabaña, se conocía entre sí de una manera que antes no conocía. El miedo se había desvanecido, sustituido por algo que se parecía casi a la camaradería. Extraños que nunca habían intercambiado más que un saludo con la cabeza en la tienda general, ahora compartían mantas, historias y lo que quedaba de café. Harold se sentó junto a la estufa, demasiado cansado para dormir, pero demasiado nervioso para relajarse. El fuego crepitaba suavemente y más allá de las paredes, el frío esperaba con paciente malicia. Mabel se acomodó en la silla junto a él, moviéndose lentamente. Los últimos 2 días la habían dejado agotada. Él podía verlo en las ojeras que tenía debajo de los ojos, en la forma en que mantenía el brazo izquierdo pegado al cuerpo. Pero cuando la miró a la cara, vio lo mismo que había visto la primera noche. Determinación, alegría, vida. Lo hemos conseguido, dijo ella en voz baja. Vamos a salir adelante. Eso parece. No estaba segura, ya sabes, cuando empezaste a construir ese muro. Creía en ti. Siempre creo en ti, pero no estaba segura de que funcionara. Harold le tomó la mano. Sus dedos estaban calientes, y ese pequeño detalle le pareció un milagro. Yo tampoco. En realidad no. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Pensó en la pregunta. Pensó en los largos años de sobrevivir a duras penas, de ser rechazados, de ver cómo el mundo cambiaba a su alrededor mientras ellos se mantenían obstinadamente igual. Porque tenía que hacer algo, dijo finalmente. Porque quedarse quieto y esperar a morir no es vivir. Porque, aunque no funcionara, al menos lo habría intentado. Mabel le apretó la mano. Por eso me casé contigo, Harold Jensen. Hace 52 años, y nunca me he arrepentido. Se sentaron juntos en silencio, mirando cómo ardía el fuego, escuchando los sonidos de otras 30 personas respirando en su casa. Fue la mejor noche de la vida de Harold. El frío se dio el miércoles por la tarde, exactamente cuando lo había pronosticado el tiempo. Harold estaba fuera, la primera vez que se aventuraba a salir en 3 días, comprobando el estado de la doble pared. La temperatura había subido a solo 22 grados bajo cero, y después de lo que habían pasado, casi parecía templada. La pared había aguantado perfectamente. Parte del papel alquitranado se había desprendido en algunos puntos, y había zonas en las que el heno se había asentado y habría que rellenarlas. Pero la estructura en sí estaba en buen estado. Las tablas seguían bien sujetas, los postes seguían anclados y la barrera seguía intacta. Uno a uno la gente comenzó a marcharse. Salieron de la cabaña parpadeando a la luz del día, con el rostro marcado por el cansancio, pero también por algo más. Alivio, gratitud y para muchos de ellos, vergüenza. Carl Hendricks fue uno de los últimos en irse. Se quedó en el porche mirando la doble pared, sacudiendo la cabeza lentamente. Voy a construir una, dijo, en cuanto consiga materiales exactamente como los que me has enseñado. Espero que lo hagas. Y Jensen Carl dudó, luchando con palabras que no le salían con naturalidad. Siento todo lo que dije, todo lo que pensé. Eres mejor hombre de lo que creía. Harold podría haber dicho algo amable. Podría haber ignorado la disculpa, fingir que los años de burlas no le habían dolido. En cambio, se limitó a asentir. Construye la pared, Carl. Esa es toda la disculpa que necesito. Mientras los últimos camiones se alejaban por el camino cubierto de nieve, Harold y Mabel se quedaron en el porche, viendo a sus vecinos regresar a sus hogares helados. El valle estaba devastado. Las tuberías habían reventado, los techos se habían derrumbado y los árboles se habían partido por el frío. Se necesitarían meses para recuperarse y algunas familias nunca se recuperarían por completo. Pero estaban vivos, todos ellos.
gracias a un muro que todos decían que no funcionaría, construido por un anciano que todos decían que debería haberse rendido. Harold rodeó a Mabel con el brazo, y juntos volvieron al interior de su cálida e imposible cabaña. Tenían trabajo que hacer. El deshielo llegó lentamente, como todo llegaba lentamente en el interior de Alaska. Primero, la temperatura volvió a subir hasta un solo dígito bajo cero, todavía lo suficientemente fría como para matar. Pero ya no era la gélida ola de frío que había azotado el valle. Luego subió hasta 0 grados, y luego por encima, hasta que, en la segunda semana de enero, Ridge Creek experimentó lo que se consideraba un periodo cálido, con 15 degrees por encima de cero y el sol brillando entre las nubes. Harold pasó esas primeras semanas después de la ola de frío haciendo lo que siempre había hecho: trabajar. Reparó los puntos donde la doble pared había sufrido daños, sustituyendo el papel alquitranado roto y añadiendo heno fresco a las zonas donde se había asentado el aislamiento. Quitó la nieve del techo y comprobó la integridad de todas las juntas y uniones. La pared los había salvado a todos, pero no volvería a salvar a nadie si la dejaba deteriorarse. Lo que le sorprendió fue que no estaba trabajando solo. Carl Hendricks apareció al tercer día después de que pasara el frío. Su camión estaba cargado con madera que había rescatado de un granero derrumbado en su propiedad. No dijo mucho, solo aparcó en la entrada de Harold y empezó a descargar tablas. «¿Qué es esto?», preguntó Harold, saliendo a su encuentro. «Materiales para reparaciones». Y Carl dudó. «Esperaba que me ayudaras a empezar con mi propia pared cuando tuvieras tiempo». Harold miró la pila de madera y luego a la cara de Carl. La arrogancia había desaparecido, sustituida por algo que parecía casi humildad. «Ahora tengo tiempo», dijo Harold. Trabajaron juntos durante 3 días. Harold enseñaba y Carl aprendía. La pared que se levantó alrededor de la cabaña de Carl no era tan elegante como la de Harold. Las tablas eran más toscas, las juntas menos precisas, pero era sólida. Cuando terminaron, Carl se apartó y miró lo que habían construido juntos. «No es bonita», dijo. «Lo bonito no te mantiene caliente». Carl asintió lentamente. «Jensen, he estado pensando en todo lo que pasó, en cómo nos acogiste incluso después». Se detuvo y negó con la cabeza. «No sé cómo compensarte. Acabas de hacerlo». Harold dijo: «Has aprendido. Se lo enseñarás a otra persona. Así es como funciona». Las solicitudes comenzaron a llegar la semana siguiente. Ray Morrison quería ayuda con su pared. También la querían la familia Peters, los Chen y una joven pareja llamada Kowalski, que acababa de mudarse al valle y casi muere en su cabaña de alquiler mal aislada. La noticia se extendió más allá de Ridge Creek, hasta Fairbanks, los pueblos de los alrededores y comunidades de las que Harold nunca había oído hablar. Un anciano en medio de la nada había descubierto cómo sobrevivir a la peor ola de frío que se recordaba. Y, de repente, todo el mundo quería saber su secreto. «Deberíamos cobrarles», dijo Mabel una noche, medio en broma, «honorarios de consultoría». Harold negó con la cabeza. «No se puede poner precio a la supervivencia. Apenas podemos permitirnos sobrevivir nosotros mismos». Era cierto. La ola de frío había agotado sus reservas de leña más rápido de lo que Harold había previsto. E incluso con la eficiencia de las paredes dobles, necesitarían reponerla antes de la próxima ola de frío. Sus ahorros, los pocos que les quedaban, no darían para mucho. Pero ese problema se resolvió de una manera que Harold nunca hubiera imaginado. El primer regalo apareció en su porche una semana después de que Carl terminara la pared. Una cordada de leña seca apilada cuidadosamente junto a la puerta. Sin nota, sin explicación, solo leña. El segundo regalo llegó 2 días después. Una caja de comestibles, incluido café. Café de verdad. No el instantáneo que habían estado estirando durante meses. De nuevo, sin nota. A finales de enero, los regalos se habían convertido en un flujo constante. Leña, comida, una nueva manta de lana para sustituir a las que se habían desgastado por alojar a 32 personas, herramientas, medicinas, un jersey tejido a mano para Mabel, hecho por alguien con más habilidad de la que Harold podía identificar. «¿Quién está haciendo esto?», preguntó Mabel, sosteniendo un frasco de conservas caseras que había aparecido durante la noche. «Todo el mundo», respondió Harold. «Nadie quiere atribuirse el mérito, solo quieren ayudar». Se dio cuenta de que era exactamente lo que él y Mabel habían hecho durante la ola de frío. Habían dado sin esperar nada a cambio,
y ahora la comunidad les estaba devolviendo el favor con el mismo espíritu. Las burlas se habían transformado en algo diferente. Respeto, gratitud y un tipo de amor que se expresaba a través de acciones en lugar de palabras. Si has llegado hasta aquí en la historia de Harold y Mabel, quiero darte las gracias por acompañarme. Antes de ver cómo termina su viaje, ¿te importaría dedicar un momento a suscribirte? Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Ahora, continuemos. La carta llegó en febrero. Harold casi la pasa por alto entre las facturas y el correo basura. Un sobre blanco sin distintivos con una dirección de remitente oficial que no reconoció. La abrió en la mesa de la cocina mientras Mabel preparaba el almuerzo, sin esperar nada en particular. Lo que encontró le hizo sentarse de golpe. Harold. La voz de Mabel era aguda por la preocupación. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Le entregó la carta sin decir nada. Ella la leyó lentamente, moviendo ligeramente los labios mientras procesaba las palabras. La Universidad de Alaska, dijo, quieren que des una serie de conferencias sobre técnicas tradicionales de construcción para climas extremadamente fríos. Lo llaman preservación del conocimiento indígena. Harold negó con la cabeza, incrédulo. Quieren pagarme, Mabel, $2,000. Mabel se sentó frente a él, todavía con la carta en la mano. ¿Cómo han oído hablar de usted, Dr. Chen? Tiene que ser ella. Ella hablaba de escribir cosas. De hacerlo oficial. Debe de haber contactado con ellos. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. La carta entre ellos era como algo precioso y frágil. ¿Vas a hacerlo?, preguntó Mabel. Harold pensó en estar frente a un aula llena de jóvenes, tratando de explicarles lo que había aprendido de su abuela y su padre, y de décadas de vivir al límite de la supervivencia. La idea le aterrorizaba. Nunca se había sentido cómodo con las palabras. Nunca se había considerado a alguien con conocimientos que valiera la pena compartir. Pero entonces pensó en el frío, en las 32 personas de su cabaña, en la pequeña Emma respirando el vapor del té Mullen, en Carl Hendricks construyendo un muro con sus propias manos, porque Harold le había enseñado cómo hacerlo. Sí, dijo, voy a hacerlo. La primera conferencia estaba programada para marzo. Harold pasó semanas preparándose, escribiendo notas en fichas, practicando delante de Mabel, hasta que ella pudo recitar de memoria los puntos principales. Dibujó diagramas, hizo maquetas, reunió muestras de los materiales que había utilizado en su doble pared. Cuando llegó el día, nunca había estado tan nervioso ni tan preparado. La sala de conferencias de la Universidad de Alaska Fairbanks tenía capacidad para 200 personas. Todos los asientos estaban ocupados. Harold se subió al estrado y miró a los rostros, jóvenes y mayores, estudiantes y profesores y miembros de la comunidad que habían conducido durante horas para escucharlo hablar. Le temblaban ligeramente las manos mientras barajaba sus fichas, pero cuando abrió la boca, las palabras salieron con firmeza. Me llamo Harold Jensen, dijo. Tengo 73 años y hace 2 meses casi muero congelado en mi cabaña, a 18 kilómetros de Fairbanks. Pero no fue así. Ninguno de nosotros murió, y estoy aquí para contarles por qué. Habló durante 2 horas. Explicó la física de la transferencia de calor y el principio del aire muerto. Les enseñó a construir una doble pared con nada más que madera recuperada y materiales naturales. Compartió los remedios de su abuela y las técnicas de su padre, y todo lo que había aprendido en 50 años de inviernos en Alaska. Pero sobre todo contó historias sobre la noche en que llegó el frío, sobre la gente que se apiñó en su cabaña, sobre Carl Hendricks, que se había burlado de él y luego le pidió que le enseñara, sobre la pequeña Emma respirando vapor a la luz de la lámpara, sobre Mabel, que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Cuando terminó, el público permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces alguien empezó a aplaudir y el sonido se extendió hasta que toda la sala se puso en pie, aplaudiendo a un anciano que nunca había pensado que tuviera nada que enseñar. Después, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Mi abuelo construía como usted, le dijo. Las mismas técnicas. Pensaba que ese conocimiento había muerto con él, pero usted lo mantiene vivo. Harold no supo qué decir, así que se limitó a cogerle la mano y sostenerla. Las conferencias continuaron durante toda la primavera. Harold dio charlas en centros comunitarios, ayuntamientos y escuelas, donde los niños le escuchaban con los ojos muy abiertos, mientras les explicaba cómo sus tatarabuelos habían sobrevivido sin electricidad ni calefacción centralizada.
Le entrevistaron periódicos y emisoras de radio. Un equipo de documentalistas de Anchorage pasó una semana en su cabaña filmando la doble pared y haciéndole preguntas sobre los métodos de construcción tradicionales. Durante todo ese tiempo, Mabel estuvo a su lado. Su salud había mejorado desde la ola de frío. La doctora Chen dijo que la actividad y el propósito habían sido mejor medicina que cualquier cosa que ella pudiera recetarle. La artritis todavía le molestaba en las mañanas frías, pero ahora se movía con más facilidad, sonreía con más facilidad y reía con más libertad. «Eres famoso», le dijo a Harold una noche, mostrándole un artículo sobre sus conferencias que había aparecido en el periódico de Fairbanks. «Solo soy un hombre que construyó una pared. Tú eres un hombre que le recordó a la gente que saben más de lo que creen, que las viejas costumbres no son una tontería, sino sabiduría». Dejó el periódico y le tomó la mano. «Les diste esperanza, Harold. Eso no tiene precio». Pensó en los años anteriores a la ola de frío, el aislamiento, las burlas, la lenta y agobiante pobreza que había hecho que cada invierno se sintiera como una sentencia de muerte. Entonces era invisible, solo un anciano esperando la muerte en una cabaña que nadie visitaba. Ahora tenía un propósito, ahora tenía una comunidad, ahora tenía algo que dejar atrás. El verano trajo cambios que Harold no había previsto. La universidad le ofreció un puesto fijo, no como profesor, nada tan formal, sino como consultor de conocimientos tradicionales que asesoraría a los estudiantes y al profesorado sobre técnicas históricas de construcción. El sueldo era modesto, pero suficiente para acabar con la constante preocupación por el dinero, suficiente para que él y Mabel pudieran vivir sin temor a la próxima factura o al próximo invierno. Y lo que es más importante, le dio una razón para seguir adelante. Empezó a trabajar en un libro. Nada sofisticado, solo una guía práctica sobre las técnicas que había aprendido a lo largo de su vida. El Dr. Chen le ayudó a organizar sus ideas y un joven estudiante de posgrado llamado James se ofreció voluntario para encargarse de la redacción y las ilustraciones. Trabajaron en él durante los largos días de verano, sentados en el porche de Harold, mientras el sol de medianoche teñía el cielo de dorado. «Esto va a ayudar a mucha gente», dijo James una tarde, mientras revisaba el último capítulo. «Esa es la idea. ¿Puedo preguntarte algo personal?» Harold asintió. «¿Por qué nunca te rendiste? Todos esos años en los que la gente se reía de ti, te despreciaba. ¿Cómo seguiste adelante?» Harold reflexionó sobre la pregunta. Pensó en Mabel, en su pequeña cabaña, en la vida que habían construido juntos contra todo pronóstico. «Porque rendirse significa creerles», dijo finalmente. «Creer que no vales nada, que tus conocimientos no importan, que el mundo estaría bien sin ti. Y quizá eso sea cierto para algunas personas, pero yo decidí hace mucho tiempo que no iba a hacerlo para mí». James asintió lentamente. «Mi abuela solía decir algo así. Solo fracasas cuando dejas de intentarlo». Era una mujer inteligente, tu abuela. Lo era. James sonrió con tristeza. «Falleció el año pasado. No llegó a verme graduarme». Harold se acercó y puso una mano sobre el hombro del joven. «Ella te ve», dijo. «Siempre lo hacen». El invierno siguiente llegó con las amenazas habituales. Nieve temprana, temperaturas en picado, pronósticos que ponían nerviosos a todos. Pero este año las cosas eran diferentes. En Ridge Creek y más allá, se habían construido paredes dobles en docenas de casas. Algunas se construyeron con la orientación directa de Harold. Otras siguieron las instrucciones que él había escrito y compartido libremente con cualquiera que se lo pidiera. El aspecto de patito feo de las estructuras, cabañas con abrigos de gran tamaño, se había convertido en un motivo de orgullo en lugar de burla. La gente las llamaba paredes Jensen. Harold odiaba ese nombre, pero a Mabel le encantaba. «Tu abuelo estaría muy orgulloso», le dijo ella. «Y tu abuela estarían presumiendo ante todo el mundo en el cielo de su nieto, el famoso constructor». «No soy famoso. Eres famoso para los que importan, para la gente importante». La primera ola de frío de la temporada llegó a finales de noviembre. Las temperaturas bajaron a 35 grados bajo cero. Un frío intenso, aunque nada que ver con el récord del año anterior. Harold vio cómo bajaba el termómetro y sintió la familiar opresión en el pecho. La vieja ansiedad que había sido su compañera constante durante tantos inviernos. Pero este año ocurrió algo más. La gente llamaba para ver cómo estaban. Los camiones paraban con leña, con comida,
con compañía. El aislamiento que había definido sus vidas durante tanto tiempo había sido sustituido por la conexión. Ya no eran invisibles, ya no estaban solos. En el aniversario de la gran ola de frío, Ridge Creek organizó una cena comunitaria. Fue idea de Carl Hendricks, una forma de honrar lo que habían sobrevivido y de celebrar a las personas que los habían salvado. El centro comunitario estaba decorado con fotografías de aquella terrible semana. Los camiones congelados, las casas sepultadas por la nieve, los rostros agradecidos de las personas apiñadas en la cabaña de los Jensen. Harold y Mabel eran los invitados de honor. Se sentaron en una larga mesa al frente de la sala, rodeados de todas las personas que se habían refugiado con ellos durante el frío. La pequeña Emma, ahora de 7 años y sana, les entregó una tarjeta hecha a mano. Sus padres estaban detrás de ella, con los ojos húmedos de gratitud. Carl Hendricks pronunció un discurso, torpe y titubeante, pero sincero. Hace un año pensaba que Harold Jensen era un tonto, dijo. Me reí de su muro. Dije que nunca funcionaría. Me le equivoqué. Hizo una pausa para recomponerse. Harold y Mabel no solo nos salvaron la vida, nos enseñaron a salvarnos a nosotros mismos. Nos demostraron que las viejas costumbres tienen valor, que la comunidad es importante, que la bondad no es debilidad, es lo más fuerte que existe. Levantó su copa en honor a Harold y Mabel Jensen, los mejores vecinos que cualquiera podría desear. La sala se hizo eco del brindis, y Harold sintió la mano de Mabel deslizarse en la suya. La miró, a la mujer que había creído en él durante 52 años, que había estado a su lado en todas las dificultades, que le había ayudado a construir algo que les sobreviviría a ambos. Te quiero, le susurró. Lo sé, le respondió ella en voz baja. Yo también te quiero. El libro se publicó en primavera. Se titulaba Building for Cold, Traditional Techniques for Extreme Weather, Construir para el frío, técnicas tradicionales para climas extremos, y en la portada aparecía el nombre de Harold junto al de James, que había escrito la mayor parte del texto. La editorial era una pequeña editorial universitaria especializada en guías prácticas para la vida rural, pero de alguna manera, el libro llegó a las personas que lo necesitaban. Harold recibió cartas de todas partes, de Alaska, de Canadá, de Escandinavia y Rusia, y de cualquier otro lugar donde el frío fuera una amenaza grave. La gente enviaba fotografías de las paredes dobles que habían construido siguiendo sus instrucciones, historias de inviernos que habían sobrevivido gracias a las técnicas que habían aprendido en su libro. Una carta procedía de un pueblo del norte de Finlandia, escrita por una anciana que decía que el libro le había recordado las enseñanzas de su abuela. Lo habíamos olvidado, escribió. Su libro nos ayudó a recordar. Harold guardaba esa carta en su escritorio y la sacaba cuando necesitaba recordar por qué su trabajo era importante. Gracias por acompañarme en la historia de Harold y Mabel. Si le ha llegado al corazón, le agradecería que la compartiera con alguien que necesite escucharla hoy. Ahora, déjenme contarles cómo termina su historia. Al año siguiente, cuando Harold tenía 75 años y Mabel 73, celebraron su 54 aniversario de boda. No fue una gran celebración, solo una cena en casa con amigos íntimos. El tipo de reunión que habría sido impensable unos años antes, cuando no tenían amigos de los que hablar. Carl y su esposa vinieron, y el doctor Cheney James, el estudiante de posgrado, y una docena más que se habían convertido en parte de su familia extendida. Después de la cena, Harold y Mabel se sentaron en su porche, envueltos en mantas para protegerse del frío de octubre. La doble pared se alzaba a su alrededor, sólida y fiable, una barrera contra el frío que los protegería durante todo el tiempo que necesitaran protección. ¿Recuerdas lo que me dijiste?, preguntó Mabel. ¿El día que decidiste construir el muro? Harold recordó aquella mañana de hacía 2 años, cuando estaba sentado en la mesa de la cocina con un trozo de lápiz y el reverso de un sobre, tratando de averiguar cómo sobrevivir a otro invierno. Dije que era nuestra mejor oportunidad. Tú dijiste que el hogar no es un lugar, es lo que construimos juntos. Mabel sonrió. Tenías razón en todo. Harold miró a la mujer a la que había amado durante más de medio siglo. Miró la cabaña que había construido con sus propias manos. Miró el muro que los había salvado a ellos y a todos los que los rodeaban. Miró la vida que habían creado contra todo pronóstico. Tenía miedo, admitía cada día. Miedo de que no funcionara. Miedo de que lo perdiéramos todo. Pero lo hiciste de todos modos.
¿Qué otra opción tenía? Al frío no le importa si tienes miedo. Simplemente hace lo que tiene que hacer. Lo único que puedes controlar es a ti mismo. Se sentaron en silencio mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. La temperatura estaba bajando, el primer indicio del invierno que se avecinaba. Pero Harold no estaba preocupado. El muro aguantaría. La comunidad les ayudaría. Sobrevivirían. Siempre lo habían hecho. Harold Jensen falleció pacíficamente mientras dormía una mañana de marzo, 3 años después de la gran ola de frío que lo hizo famoso. Tenía 77 años. Mabel lo encontró cuando se despertó, aún caliente, aún en paz, aún sosteniendo su mano como lo había hecho todas las noches durante 56 años. El médico dijo que su corazón simplemente se había detenido, como lo hacen los corazones cuando han dejado de latir. El funeral fue el más grande que Ridge Creek había visto jamás. Acudió gente de todas partes, de Fairbanks y Anchorage, de pueblos del interior, de lugares que Harold nunca había visitado, pero a los que había llegado a través de su libro, sus conferencias y su silenciosa insistencia en que las viejas costumbres importaban. Se quedaron de pie en la nieve, fuera del centro comunitario, porque no había sitio para todos dentro. Carl Hendricks pronunció el panegírico. Habló de la doble pared y de la ola de frío, y de la noche en que 32 personas se apiñaron en una pequeña cabaña porque un anciano obstinado se negó a rendirse. Habló de lo que significaba equivocarse con alguien y de lo que significaba aprender. Harold Jensen no era famoso por haber construido un muro. Carl dijo que era famoso porque había construido una comunidad, porque había tomado a personas que se habían reído de él y les había enseñado de todos modos, porque entendía algo que la mayoría de nosotros olvidamos, que sobrevivimos juntos o no sobrevivimos en absoluto. Mabel se sentó en la primera fila con los ojos secos y orgullosa. Había llorado mucho en los días posteriores a la muerte de Harold, pero hoy no era día para llorar. Hoy era día para recordar, para celebrar, para honrar al hombre que la había amado por completo y le había enseñado que el amor podía construir algo que duraría para siempre. La cabaña sigue en pie. Mabel vivió allí otros 4 años después de la muerte de Harold, cuidada por la comunidad que se había convertido en su familia. Cuando finalmente falleció en paz en la misma cama en la que había muerto Harold, sosteniendo la mano de una vecina que se había convertido en una hija para ella, dejó la propiedad a la universidad. Ahora es un museo, un centro de enseñanza, un lugar al que la gente acude para aprender las antiguas costumbres que Harold conservó y compartió. La doble pared ha sido restaurada y mantenida, y cada invierno demuestra la misma simple verdad que demostró durante la gran ola de frío, que el aire muerto no se mueve, que las barreras no tienen que ser sofisticadas para ser eficaces, que la supervivencia es posible si se entiende cómo funcionan las cosas. Dentro de la cabaña, todo está tal y como lo dejaron Harold y Mabel. La estufa de leña que cuidaron juntos durante 50 años, las sillas en las que se sentaron durante la noche más larga, la mesa de la cocina donde Harold esbozó por primera vez sus planes para la pared que los salvaría a todos. Sobre esa mesa, conservado bajo un cristal, se encuentra el sobre donde Harold hizo sus cálculos originales. Todavía se pueden ver las marcas de lápiz, los números que le indicaban que no sobrevivirían al invierno. Y junto a esos números, escritos con otro lápiz, las palabras que escribió cuando decidió intentarlo de todos modos. Construye la pared. No te rindas. Visitantes de todo el mundo acuden a ver esas palabras. Estudiantes y investigadores, arquitectos y constructores, cualquiera que quiera comprender cómo un hombre corriente en una situación extraordinaria encontró la manera de sobrevivir. Pero la mayoría de los visitantes son como Harold y Mabel, gente corriente que se enfrenta a tiempos difíciles y busca esperanza en un mundo que a menudo parece decidido a dejarlos fuera. Se quedan de pie en esa pequeña cabaña rodeados por las paredes que mantuvieron a raya el frío y leen esas 5 palabras. Construye el muro, no te rindas. Y algo cambia en ellos, algo se despierta. Salen de esa cabaña creyendo que tal vez, solo tal vez, ellos también puedan sobrevivir. Ese es el legado de Harold Jensen. No la pared en sí, aunque la pared sigue en pie. No el libro, aunque el libro sigue leyéndose. No las conferencias, los premios o los artículos escritos sobre él. Su legado son las personas que aprendieron de él,
los muros que construyeron, los inviernos que sobrevivieron, los conocimientos que transmitieron a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Su legado es la verdad por la que vivió cada día de sus 77 años, que al frío no le importa si tienes miedo, que rendirse significa creer a las personas que dijeron que no podías hacerlo, y que a veces la persona a la que todos descartan es la única que realmente entiende cómo sobrevivir. La última vez que alguien vio sonreír a Mabel Jensen fue 3 días antes de su muerte. Una joven había llegado a la cabaña, una estudiante de posgrado que estaba escribiendo una tesis sobre técnicas de construcción tradicionales. Había viajado desde Noruega siguiendo el rastro del conocimiento hasta su origen. Se sentó junto a la cama de Mabel y le hizo preguntas sobre Harold, sobre el muro, sobre la noche que lo cambió todo. ¿Qué quieres que la gente recuerde de él?, preguntó la joven. Mabel se quedó callada durante un largo rato, mirando por la ventana el muro que Harold había construido. Luego sonrió. Esa misma sonrisa perspicaz y cómplice que le había dedicado a Harold el día de su boda. Y todos los días después. Recuerda que era bondadoso, dijo. Recuerda que era terco. Recuerda que cuando todos decían que era imposible, él lo hizo de todos modos. Se volvió para mirar a la joven, con sus ojos azules aún brillantes después de 81 años. Y recuerda que el lugar más cálido del mundo no es el que tiene la mejor calefacción. Es el lugar donde alguien te ama lo suficiente como para intentarlo. La joven escribió esas palabras, las incluyó en su tesis, que se convirtió en un libro traducido a 14 idiomas y leído por millones de personas que nunca verían Alaska, pero que entendían perfectamente lo que Mabel quería decir. El lugar más cálido del mundo es aquel en el que alguien te quiere lo suficiente como para intentarlo. Eso es lo que Harold y Mabel construyeron juntos. No solo un muro, no solo una cabaña, una verdad que les sobrevivió a ambos. Y al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar dejar atrás. Gracias por escuchar la historia de Harold y Mabel. Si te ha significado algo, espero que te lleves un pedazo de ella contigo y quizá la compartas con alguien que necesite escucharla hoy. Hasta la próxima, mantente caliente, mantente amable y nunca te rindas.